Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle, gracias por acompañarnos en una emisión más de Punto y Aparte, aquí a través de Canal 66, el canal de las noticias, como cada miércoles de 7 a 8 de la noche. Quédese con nosotros, le pedimos que nos acompañe durante los próximos minutos con información muy interesante que le estaremos presentando y sobre todo pues analizando para que usted tenga también su punto de vista. Me da mucho gusto saludar y darle las gracias a todo el equipo de producción, a todo el staff de Canal 66, quienes son los que hacen que podamos llegar hasta la comunidad de su hogar, donde nos esté sintonizando. Y también me da mucho gusto saludar a mi amigo y compañero en la conducción, Juan Domingo Medina. Juan, gracias, Hugo. Buenas tardes al auditorio. Y bueno, gracias por acompañarnos, por sintonizarnos una semana más aquí en su programa Punto y Aparte. Y como lo mencionaba Hugo, siempre tratando de llevar la información más fresca con las personalidades que manejan mejor el tema en cuestión. Y bueno, estaremos tratando diversos temas a lo largo de los próximos 60 minutos. Agradecer a usted que nos hace el favor de acompañarnos aquí en Mexicali, también a quienes nos sintonizan del lado americano. Por ahí nos han llegado algunos mensajes que nos hacen el favor de acompañarnos pues, desde la ciudad de Caléxico y algunas otras de este lado de la frontera, Hugo. Así es, y pues bueno, es muy interesante el programa que le estaremos presentando ahora. Vamos a estar hablando de un tema que ha surgido y ha agarrado fuerza en las últimas semanas, no solamente aquí en Baja California, sino a nivel nacional. Nos referimos a esta propuesta que se está haciendo para elevar el salario mínimo, que bueno, hay que decirlo, quien primero aborda este tema de una manera formal es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, emanado del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Quedó ahí el tema, no hizo mucho eco en una primera ocasión, sin embargo, después lo vuelve a reiterar el propio jefe de gobierno del Distrito Federal, y después también lo sube a la palestra el tema del Partido Acción Nacional, que bueno, está realizando una consulta popular en donde pues bueno van a pedirle la opinión al ciudadano para que se exprese sobre el tema. Claro, la pregunta yo creo que es muy obvia, nos atrevemos a decir que el 99.5, si no es que más, pues evidentemente va a decir que se requiere de un aumento al salario mínimo, un tema que si bien es cierto, también sirve como parámetro esto del salario mínimo para situaciones como son los créditos hipotecarios, las multas y demás. Pues hay muchas zonas del país en las que sí aplica el salario mínimo como una base para precisamente la remuneración que recibe un trabajador. Mucho se habla de que acá en esta zona de norte, noroeste, realmente no se gana precisamente lo que se determina o lo que marca el salario mínimo. Sin embargo, esta misma base se utiliza para el incremento que da cada año el gobierno, bueno, también a través de esta comisión de salarios mínimos, y que pues bueno, en los últimos años, usted lo sabe, ha sido un incremento minúsculo, ridículo, que evidentemente no satisface a la parte de los trabajadores y que se agarra de base también para los incrementos en otras áreas, ¿no? En otras áreas laborales o en algunos sindicatos, en otras organizaciones gremiales y demás, y que pues por supuesto no va aparejado con los incrementos a la canasta básica y mucho menos a los energéticos, que han sido los que han disparado pues este tema de los aumentos. Entonces pues bueno, vamos a estar revisando y analizando este tema, Juan, y bueno, primero estaremos presentando parte de esta información con quienes están proponiendo el tema. Así es, y antes de esto también estaremos presentando la postura del ciudadano. Siempre es muy importante saber qué es lo que opina, en este caso, el principal beneficiado o principal afectado. Eso estaremos tratando en los próximos 60 minutos, porque no necesariamente el asunto del aumento en el salario mínimo va a traer cosas positivas de inmediato. Entonces hay que analizarlo desde todas sus aristas, y primeramente, como lo comentaba, vamos a ver estos sondeos que realizamos pues con la ciudadanía para ver qué opinan de esta posibilidad de que se lleve al Congreso, tras una consulta pública nacional, el aumento al salario mínimo. Francisco Sánchez. Francisco, ¿qué opina acerca del salario mínimo? ¿Le alcanza usted? La verdad no, pues ya ves cómo está ahorita todo muy caro, y pues no, ¿quién va a vivir con el salario mínimo? Nadie. ¿Sí sabe que se está haciendo una encuesta nacional acerca del salario mínimo? No sabía. ¿Estaría de acuerdo en que se aumentara el salario? Claro que sí, pues desde luego. ¿Para qué le alcanza lo que con lo que gana? Pues para mal comer. ¿Cómo le hace? Pues tienes que buscar otras opciones, ¿verdad? Pues algo extra, un trabajito extra, y para salir adelante, porque pues no alcanza ahorita con el salario mínimo.
Muchas gracias, muy amable, gracias. ¿Cuál es su nombre? Francisco Carmona. Francisco, ¿qué opina? ¿Sabe usted que se está ya realizando una encuesta a nivel nacional sobre el salario mínimo? No tenía conocimiento sobre eso. ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo que se subiera el salario mínimo? Pues si lo vemos desde el punto de vista adquisitivo, pues es muy corto el salario mínimo. Entonces estaría bien que se reformara esa situación, que hubiera un aumento. ¿A usted le alcanza con lo que gana? No. ¿Y cómo le hacemos para poder terminar la semana? Pues depende de varias formas. A veces hay que administrarse un poco también. Hay que administrarse un poco y saber cómo, dónde comprar y cómo gastar también. ¿Qué es lo que más gasta o qué es lo que más le pega a su salario? ¿Qué es lo que más me pega a mi salario? Muy buena pregunta. Pues es un combinado de todo realmente. Hay gastos que son pueden ser lujos, pueden ser a lo mejor adquisitivo para lo primario. Pues en todo se va el gasto, no es así en algo en específico. La comida pues sí es muy cara, sí lo sabemos, pero pues también dependiendo de los gastos que tengamos, cada quien varía de persona a persona. Muchas gracias, muy amable, gracias. ¿Su nombre? Laura. Laura, ¿sabía usted que se está haciendo una encuesta nacional acerca del salario mínimo? No, Su opinión, ¿estaría de acuerdo o desacuerdo que se subiera el salario mínimo? yo estoy de acuerdo. ¿Cómo le hace con lo que gana? ¿Sí le alcanza con el salario que gana? Pues ahorita sí, pero hay muchas personas pues que no les alcanza. ¿Cómo le hace el ciudadano para que le alcance la semana? Con lo que Pues yo me imagino que se ajusta a lo que tiene y no come muchas cosas que deberían de comer, en este caso, o no pagan los biles que llegan ahorita tan altos. ¿Alguna otra alternativa, una recomendación para la gente con respecto a su salario? Pues es que más bien es recomendación para el gobierno para que suban los salarios, no recomendación para las personas. ¿Sí hace falta que le suban Bastante. ¿Me repite su nombre? Laura. Gracias, Laura, muy amable, gracias. ¿Sabía usted que hay una encuesta? ¿Su nombre otra vez? Irán García Gómez. Señor, ¿sabía usted que hay una encuesta nacional acerca del salario mínimo? Pues por el momento no se nos ha dicho, ¿verdad? Ignoro ahorita todavía esa situación. Yo pienso que debe haber un poquito más de comunicación, ¿verdad? Que la prensa nos diga, que nos hagan más comentarios a la ciudadanía. ¿Estaría de acuerdo en que se aumentara el salario mínimo? Claro que sí, hace mucha falta para poder solventar todos esos IVAs que nos han incrementado, ¿verdad? Porque nos han incrementado los IVAs. En todo pagamos los mexicanos IVA. ¿Cómo le hace usted para que ¿sí le alcanza con el salario que gana? No, efectivamente no, porque pues el salario mínimo, si lo calculamos a los impuestos que nos han agregado, pues no te alcanza a veces ni para la canasta básica. ¿Cómo le hace para que le alcance? Pues hay que trabajarle, ahora sí que ya no doble, sino 4 veces más, ¿verdad? Hay que tratar de buscarle allá, acá y pues ni modo, así somos los mexicanos, bien luchones y bien entrones y pues a ver, esperemos que nuestros gobiernos posteriores puedan solucionar esta situación, ¿verdad? Porque es grave para México y incluso para Baja California. Aquí pues somos muy golpeados aquí en Baja California. Aquí sufrimos mucho en las cuestiones climáticas, ¿verdad? Son muy extremosos y todo eso te genera gasto, incluso en la luz, en todos esos gastos. Es uno de los estados que más dicen que tiene dinero y no, tiene más gastos por hacer. Aquí nosotros los mexicanos de este lado. En el centro de la República tal vez haya un poquito más de comodidad para ellos, ¿verdad? Perfecto, señor. Yo. Pues bien, ahí tiene el Vox Populi. Y bueno, José Luis Obando Patrón, el dirigente estatal del PAN, que bueno, es este partido, partido político quien está presentando el tema con esta consulta popular, se refiere precisamente al objetivo de esta consulta ciudadana y la mecánica de cómo la van a estar aplicando a nivel nacional, pero por supuesto aquí en Baja California. ¿Cómo vamos con la encuesta nacional acerca al menos aquí en el estado, sobre el salario mínimo? Estamos realizando una consulta ciudadana, estamos juntando las firmas para iniciar el proceso de consulta ciudadana sobre el salario. Nosotros pusimos el tema del salario porque consideramos como muchos mexicanos que el actual salario no nos alcanza para nada.
no es más que un indicador en algunos casos de créditos hipotecarios y en otros hasta de multas, pero todos sabemos que no nos alcanza ni para siquiera la canasta básica. Es una risa el salario mínimo. ¿Qué es lo que propone el PAN? El PAN propone que nos vayamos a una consulta el mismo día de la elección en el 2015 y se nos pregunte a los ciudadanos si estamos de acuerdo que se integre de una manera diferente, que sean otros los indicadores del salario, para que de esta manera, pues sí nos alcance para efectos de no nada más comer una familia, sino además la vestimenta, el transporte, la salud, siendo muy responsables, por supuesto, con las modificaciones e incrementos del salario, pero acordándolo con los sectores productivos de la sociedad, para que ya realmente sea reflejo de lo que se necesita en una familia. Nos comentaban ahorita ciudadanos que incluso tienen que tener hasta 2, 3 trabajos, 3 entradas para poder acompañar. Claro, aquí en Baja California pues nos va un poco mejor. Es raro quien gana nada más un salario mínimo, es la excepción. Pero hay lugares en el país que desafortunadamente, como ese es el indicador establecido, eso se le paga por 8 horas de jornada, válgame. Ganar esa cantidad de dinero, 67 pesos, por 8 horas de trabajo, en un galón de leche se te va. ¿Cuál es la alternativa para la Acción Nacional con respecto al salario? La alternativa es que se construya de manera diferente, de manera muy responsable, con indicadores que la propia Comisión Nacional de Evaluación, la Coneval, ya ha dicho que se necesitan para considerar que una familia tiene un ingreso digno. Y no se trata nada más de hacer de manera arbitraria, poner una cifra o un monto, que eso sí podría generar, una escalada inflacionaria. Es hacerlo en acuerdo todos los actores de la producción, para que sepamos que tenemos un nuevo tabulador salarial y con eso pues no va a impactar en la economía negativamente, pero sí va a ayudar a las familias. Y bueno, ya escuchábamos lo que comenta el dirigente estatal del Partido de Acción Nacional en torno a la metodología o cómo se va a estar llevando a cabo esta recolecta de las firmas. Se habla de que en Mexicali se tiene un estimado de 100,000, un poco más de 100,000 firmas, las que tienen como objetivo ellos como dirigencia municipal y estatal, evidentemente encabezada por José Luis Obando. Creo que a nivel nacional se tiene que juntar más o menos 1,700,000 firmas, ¿no? Para que esta situación pueda ser llevada al Congreso y de alguna manera, bueno, se puede evaluar ahí qué es lo que va a suceder. Sí, que bueno, aquí en este caso, pues mire, el asunto, o yo creo que lo que sí echa a perder el tema, del salario mínimo, es que lamentablemente está siendo propuesto por la clase política del país. Yo creo que eso es lo lamentable, porque cuando la clase política toma este tipo de determinaciones, ya sabemos que se ven contaminadas, ¿no? por situaciones ahí extras, ¿no? Y que tienen que ver en este caso con la elección del año próximo, elección en la que se va a renovar el Congreso de la Unión y en donde, pues bueno, es evidente que cada partido político busca sacar algún provecho. Bueno, en el caso de Miguel Ángel Mancera, pues posicionarse de cara a la intención que tiene de ser candidato a la presidencia de la República. Y el Partido de Acción Nacional, pues bueno, para ganar terreno en la preferencia el año entrante. El tricolor, el PRI, seguramente algo irá a hacer también para buscar conservar votos y pues queda en medio el verdadero artífice del tema, que es el trabajador o que es la sociedad, que son las familias mexicanas, y se me hace muy lamentable y verdaderamente hasta trágico que la clase trabajadora esté tan enmudecida, esté tan apática, esté tan falta de participación. A mí me hubiera encantado en lo particular pues que hubiera emanado, ¿no? de las organizaciones de trabajadores, de las organizaciones sindicales, de las confederaciones, este tema, y que fueran precisamente ellos quienes trajeran la batuta. Ojalá que ahora que empieza la discusión de este asunto puedan invitar para enriquecer la propuesta pues precisamente a ellos, a los gremios de los trabajadores, a los obreros, a las confederaciones, sindicatos, a los académicos que tienen investigaciones muy interesantes en la UNAM y en muchas universidades, en la propia UABC aquí, el Colegio de la Frontera Norte y demás, pues para que salga una propuesta interesante, ¿no? Y que verdaderamente traiga un beneficio y se haga un análisis serio del tema del salario mínimo y no sea nada más pues una cuestión política para generar votos. Sí, y justamente como lo dices, Hugo, yo no he escuchado, por lo menos hasta el momento, la voz de una autoridad en economía o de un experto que diga sí de manera tajante como se plantea el asunto del salario mínimo. ¿Por qué? Porque las consecuencias que puede traer esto pueden ser mayores incluso que de los beneficios que pudiera tener el eventual aumento al salario mínimo. Y otra situación, como lo comentabas, es lamentable
que en periodo prácticamente electoral, porque sabemos que muchos ya incluso andan haciendo campaña para lo que se viene en 2015. Ahorita lo comentaba Hugo, esta propuesta, pues que de alguna manera se pirateó el PAN de lo que sucede en el Distrito Federal, fue una propuesta emanada del PRD, de Miguel Ángel Mancera, pero sin embargo también se maneja por ahí ya que el PRI tiene también esta consulta en torno a la eliminación de diputados plurinominales y lo del Senado, y por ahí no sé si Morena o el mismo PRD está planteando algo en torno a la reforma energética. Cada quien trae su juego, cada quien está moviendo sus fichas de cara al 2015. Lo lamentable es que no se le explica al ciudadano lo que realmente ocurriría, es decir, los pro y los contra de una medida en este sentido como la del salario mínimo. Yo creo que también es prudente que si van a lanzar esta convocatoria, esta consulta, pues que también los expertos de alguna manera asesoren a quienes van a elaborar la encuesta, porque pudiera ser muy tendencioso y la respuesta es prácticamente obvia. ¿Quién va a estar en contra de que le aumenten el sueldo, el salario mínimo? Es un absurdo llevar esto a una consulta pública, porque prácticamente si lo dejas al aire todo el mundo va a levantar la mano. Por supuesto, y mire, pues esto es parte de lo que le estamos presentando ahorita aquí, pues estos comentarios, lo que dice quienes están proponiendo el tema, que fue el dirigente del PAN, José Luis Obando, el Vox Populi, es decir, la voz ciudadana, también pues bueno, háganos llegar sus llamadas, pero después del corte, primer pausa, vamos a platicar con el profesor Rogelio Gudiño, que es el dirigente de la sección 2 del CENTE, y decidimos invitarlo porque bueno, también hemos escuchado a los representantes de los trabajadores en Baja California, pues muy poco en cuanto a este tema. Con el profesor Gudiño ya hemos tenido oportunidad de platicar este aspecto del salario mínimo, está muy bien documentado, trae estudios que ha hecho la UNAM, la propia UABC, el COLEF, cifras, ¿no?, de lo que significa esto y de cómo nos ha golpeado la crisis desde hace varios años, cómo se ha pulverizado el poder adquisitivo de los trabajadores y ha caído el salario mínimo. Entonces vamos a estar platicando de eso. Y en su programa Punto y Aparte, y como lo comentábamos antes de ir a corte, ya se encuentra con nosotros el profesor Rogelio Gudiño. Él es dirigente del CENTE, pero bueno, hoy estaremos abordando un tema que también les atañe a ellos, y obviamente porque es una persona que está lo suficientemente documentada en este sentido del eventual aumento a los salarios mínimos. Rogelio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Profesor, muchas gracias por estar aquí. Pues aquí con sus televidentes, aportándole un poquito al tema de los salarios mínimos que a todos nos inquieta. Primero porque desde la óptica de lo que pudiera ser el sector obrero, de los trabajadores, o los que desempeñan alguna actividad profesional que tienen sus salarios ligados a múltiplos del salario mínimo general, pudiera pensarse, bueno, ¿cuál va a ser la opinión? Todos sabemos que actualmente el salario como está, bueno, es un salario que no alcanza a cubrir las expectativas de ningún ciudadano. En absoluto. Sin embargo, bueno, yo coincido de que no podemos hablar de aumentar un salario mínimo por decreto. Exacto. O sea, ni los empleos los vas a crear por decreto, ni la economía la vas a resolver por decreto, ni la calidad de la educación la vas a resolver por decreto, ni los salarios mínimos, ni el tema que me quieras poner, ¿sí? O sea, todo esto tiene que ser producto de algo. Y en este caso, yo creo que para poder darle una mayor validez o darle un mayor poder adquisitivo al salario mínimo general, lo que tienes que hacer es, primero, incentivar a las empresas para que crezcan, generen empleo, abatas el desempleo, metas a la economía formal todas las personas que están desempeñando alguna actividad en el país, a efecto de que tengan seguridad social, que tengan vivienda, que tengan un trabajo seguro, sí, para poder en un momento dado crecer. Si tú revisas algunos datos, por ejemplo, del Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social, el Coneval, te dice que desde el 2009 los bolsillos del mexicano se han visto deprimidos. ¿Sí? Y te dice, bueno, en el 2010 el producto promedio mensual del ingreso laboral per cápita del mexicano era de 1,703 pesos, o sea, 56 pesos diarios. Caray, un poquito. Sin embargo, sí, al segundo trimestre del 2004 se redujo, no obstante que pasaron los años y que aumentó el salario mínimo, se redujo el ingreso per cápita de los mexicanos. O sea, aquí es el promedio por persona, por cabeza, a 1,516, o sea, 49 pesos diarios. Hoy en día el salario mínimo son 67. Sin embargo, los mexicanos, si lo repartiéramos el Producto Interno Bruto entre todos los mexicanos, estarían recibiendo nada más 49 pesos.
Si esto lo combinamos con otros factores, bueno, estaríamos hablando de que esto se pudiera ir a 1,600 pesos si lo vemos nada más desde el punto de vista del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Sí. ¿Qué nos dicen estas tres cifras? Una, se ha perdido en el primer caso 187 pesos mensuales. En el segundo caso, bueno, estás hablando de 95. Estás hablando de que en lugar de que gane 30.4 días al mes, estás hablando de que está ganando nada más 27 días, los otros días no está ganando sueldo. Esto te preocupa, pero luego te vas a revisar, bueno, ¿qué piensa el mexicano? Porque también esto lo tendría que estar pensando el político, el administrador, el funcionario. Sí, por supuesto. El 49% ahorita te dice, casi el 50%, que lo más importante que debería estar haciendo el gobierno es resolver el problema económico. Tú te vas unos años atrás, hace 3, 4 años, y esto andaba en el 44%. ¿Qué te indica esto? Que cada día los mexicanos están más inquietos por el problema de sueldo, de trabajo, y les preocupa cada vez menos la cuestión que era tema central, la inseguridad. La inseguridad, sí es. Si tú les preguntas, de estos dos temas, ¿cuál? El 20% adicional, o sea, el 70%, ¿sí? Te dice que sobre la inseguridad, el 70% te dice que primero hay que resolver el problema económico. Sí, por eso resulta ventajosa esta propuesta que presenta el PAN. ¿No? Evidentemente todo el mundo va a decir que sí. Y desde ahorita yo creo que se puede 100%, ¿no? Y ahorita nosotros aquí, nosotros tres les podemos decir, el 99.99 te va a decir que sí quieren que aumente el salario ya que no mínimo. gasten en el encuestador, aquí nos lamentamos nosotros. Y si ves el tema de la reforma energética, pues también te van a decir que sí, que quede en mano de los mexicanos, ¿no? Y también van a gastar dinero. Y si te vas al tema de los diputados también, sí, todo el mundo te va a decir que sí, que se reduzcan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver esto con seriedad. Pero si nos ponemos a rascarle poquito, te vas a dar cuenta que el tema este de los salarios mínimos ya estaba contemplado desde el diciembre del 2012, el tema de los salarios mínimos en el Plan Nacional de Desarrollo, que era un punto que hay que atacar y que hay que trabajar. Entonces, ¿qué tienen que entender la gente? ¿Qué tienen que entender los funcionarios? Que no podemos ni politizar, ni volver un tema electoral y engañar al público, ni a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la gente verdaderamente está preocupada de esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preocuparnos por incentivar el crecimiento de las empresas, preocuparnos porque aumente la productividad de las empresas, preocuparnos porque haya mayor capacitación para el trabajador, preocuparnos porque el salario mínimo vaya aumentando de tal forma que obedezca a las expectativas del trabajador. Hoy en día, el trabajador en promedio aquí en Baja California está registrado en el Seguro Social con 2 salarios mínimos generales. Pero te quiero decir que hace 14 años estaba registrado en el promedio en 2.2. O sea, ha ido cayendo. Ha ido cayendo porque ha ido aumentando el desempleo. Las crisis han venido impactando. Te graban más las cuotas obrero-patronales, tanto te impacta para el Seguro Social como para el Infonavit, te impacta también en los impuestos. ¿Sí? ¿Cómo vas a incentivar a las empresas? Pues cóbrale menos impuestos sobre la renta. ¿Cómo vas a incentivar al consumidor para que gaste más? Bájale el impuesto al valor agregado. El famoso IVA, sí. Para que la economía se mueva y entonces verdaderamente caigamos en un círculo virtuoso, la gente gaste más, el empresario tenga que pagar menos, eso lo motive a crear mayores empleos o crecer su empresa, abates el desempleo, abates el gasto social porque no tendrás que gastar en seguro popular, ¿sí? Resuelves problemas de vivienda, todas esas viviendas que están desocupadas, abates el problema de la calidad de empleo porque la gente empieza, ¿sí? a trabajar e incorporarse. Ahorita los repecos me los traen, pero muy marcados y hay que ver cuál va a ser el comportamiento al final de este ciclo fiscal. ¿Verdaderamente se va a mantener el repeco ahí? ¿Va a entrar a la formalidad? ¿O entró y le va a correr a la hora de que se cuente de la realidad? Es lo que generalmente ocurre, ¿no? Sí, porque no les da, por ejemplo, para pagar prácticamente todas las responsabilidades que atañe tener un negocio ya de manera formal, ¿no? Y bueno, tenemos algunas llamadas. El señor Francisco Estrada comenta que en una ocasión dijo el secretario del Trabajo que los salarios mínimos los ponen 12 líderes a nivel nacional y también empresarial y que bueno, ellos se ponen de acuerdo en cuanto a la decisión del salario mínimo que él considera prudente
que él considera prudente, bueno, este asunto de llevarlo a una consulta más abierta, ¿no? Que el ciudadano opine. El señor Daniel comenta que es magnífico que se incremente el salario para el trabajador, pero bueno, una cosa es aumentar esta situación, esto va a llevar a aumentos en gasolina, en canasta básica, en otras circunstancias que bueno, las estaremos platicando aquí en los próximos minutos. Y que incluso, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Los créditos hipotecarios, las multas, pues también por ende subirían. Todo está en términos del salario mínimo, ¿no? Ajá. A ver, vas a ganar tantos salarios mínimos, vas a pagar una multa sobre tantos salarios mínimos, el abono a la vivienda va a ser sobre tantos salarios mínimos. Todo está amarrado. Hablan prácticamente de 268 ordenamientos legales que te refieren el salario mínimo como un indicador para en base a ello poder tú pagar algo o que te van a cobrar en base a salarios mínimos, ¿no? Lo cual por ahí tienen que iniciar, ¿no? Y sobre todo, profesor, yo creo hay que ciudadanizar este tema, ¿no? Ahorita mencionábamos que ojalá que en esta discusión pueda invitarse a la clase trabajadora, a las centrales obreras, a los sindicatos, a los congresos del trabajo, a muchos académicos que tienen estudios muy serios sobre el tema del salario mínimo, sobre el tema económico, en el Colegio de la Frontera Norte, en las universidades, porque si dejamos el tema en la cúpula del Congreso de la Unión, pues evidentemente no va a haber una buena decisión. Sobre todo que se tomen decisiones serias en base a realidades que se están viviendo en el momento y no decisiones de escritorio en donde se pongan a hacer algunas corridas que no te obedecen a la realidad. Entonces, ¿de qué te sirve que tú en un momento dado quieras preparar un estudio desde una óptica nada más de uno de los factores que tienen que intervenir en la producción si va a estar sesgada? Entonces, primero, ¿las empresas están en condiciones? Porque claro que no. Tú lo mencionabas ahorita fuera del aire, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve que tú tomes y digas vamos por decreto a aumentar el salario mínimo en lugar de 67, lo vamos a llevar a 100 o 150, la cantidad que ustedes quieran, si el empleador no la va a poder pagar? O si la está pagando, ¿qué te va a decir? Bueno, pues en lugar de que ahora te pague 2 salarios, te voy a pagar 1. Sí, porque me estás llevando de 67, me estás llevando a 132. Y además la ley lo va a amparar, porque bueno, a final de cuentas yo estoy es una pagando medida, el salario mínimo. Entonces es hacernos tontos. Y la otra, el decir, bueno, si tengo 5 empleados y yo les pago un salario, pues ahora en lugar de tener 5 voy a tener 4 para poder salir adelante. Vas a generar un desempleo. Sí, vas recortando. Tienes que equilibrar y tienes que cuidar. Sí, y aquí justamente hablando del tema de la competitividad y la productividad, que yo creo que es a lo que se debería apostar, más allá de que sí, en realidad sí se requiere un aumento en el salario mínimo, pero obviamente bien consensado, bien analizado, de manera paulatina y que englobe todo este círculo del que comentaba. En la mañana lo platicamos en un espacio donde tuvimos la oportunidad de estar, de la situación nada más para hacer un comparativo, a lo mejor es muy rudo y muy cruel, pero bueno, comparado con el condado de San Diego, por ejemplo. La manera en que se paga ya en Estados Unidos es por hora. Este año se autorizó por el Cabildo que hubiera un aumento en el pago a los trabajadores por hora. Se pagaban $9, ahora pagan $9.75. El objetivo es que en unos cuantos años esto llegue a $11.50. Estamos hablando de que prácticamente con lo que trabajan una jornada de 6 horas, ni siquiera una de 8, 6 horas prácticamente están pagando o están logrando ser remunerados como si trabajaras una semana aquí en cualquier fábrica. La verdad es que eso es lamentable y sí, habla de una economía completamente deprimida la que tenemos acá. La productividad no está como para pensar en que podemos tener un estilo de vida o niveles como los que, por ejemplo, presenta California, que sabemos que es uno de los estados más poderosos a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos. Y justamente un dato comparativo, si pensamos que están muy bien en San Diego porque ganan 9.75, en Washington se habla de $15 por hora. Estamos años luz de esa situación y yo creo que al analizar esta propuesta como una consulta, yo creo que habría que presentar los dos escenarios. ¿Qué nos beneficia y qué nos perjudicaría, no? Así es. Y un dato duro, mira. Sí. Se habla de que hay 6.5 millones de mexicanos que ganan el salario mínimo, pero de ellos nada más 3.5 son asalariados. Okay. Los otros 3 millones es gente que se autoemplea. Entonces, ¿cómo voy yo a atraer a esos 3 millones para que sean empleados formales que tengan
todo un sistema de seguridad social, ¿sí? Y que de alguna forma vengan a fortalecer la economía. Entonces tengo que iniciar desde ahí. Por eso yo insisto, vamos primero incentivando la economía, incentivando al empresario que invierta, incentivando al empresario que aumente su número de plazas para abatir el desempleo, para meter a la gente en la posibilidad de que pueda consumir. Pero si lo metes y luego nos encontramos un 15% de IVA, que estábamos aquí en el 11 y que de repente lo impactas de golpe y porrazo a un 15%, ¿sí? De entrada, por ejemplo, si hablamos de Baja California, ya te está sacudiendo. Si lo ven quizá desde el punto de vista macro, nacional, están hablando quizás de otros esquemas, pero bueno, hazlo gradual. Pero al trabajador asalariado también y a las empresas las mandas a que ahora se vayan al 35%, más de una tercera parte, ¿sí? De sus ingresos es destinados a pagárselos a tu socio mayoritario, ¿sí? Que es Hacienda. Y luego si agregas Seguro Social, si le agregas Infonavit, pues ya el 50% de lo que tú produces se lo lleva el Estado. Sí, prácticamente no te queda nada, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Sí, la verdad es que es delicado y el análisis requiere un análisis serio y con expertos. Profesor, antes de despedir, una pregunta magisterial. La profesora Yolanda dice, ¿qué va a pasar con el pago de los maestros jubilados del, no sé si es 97 o 92? Del 92. Bueno, ahí está hablando compañeros que se jubilaron en el 92, que recibieron que no recibieron una prima de antigüedad, a diferencia de los compañeros que a la vuelta de 5 años ya están recibiendo la prima al 100%. Y que primero les dieron el 20, a otros en el 93 al 40, al 60, al 80, hasta pagar el 100. Aquí, obviamente, este tema les benefició, les fue favorable un laudo en donde se obliga al gobierno del Estado a pagarles esa prima de antigüedad, pero hay muchos que no demandaron, y esos son los compañeros que están solicitando que se les pague en forma correcta, ya no como una demanda laboral, porque ya les prescribió, pero sí como una ayuda a través del gasto social, ¿sí? Porque de alguna forma ellos están ganando cantidades que están abajo de 2 salarios mínimos de pensión, ¿sí? Desde ese entonces, y aquí estamos hablando de aproximadamente 400 gentes. Pues bastantes. Sí, y profesor, bueno, ya abriendo este tema y antes de irnos a una pausa, ¿qué puede esperar el ciudadano en el asunto magisterial? ¿Ya está todo arreglado? ¿Ya están las mesas de trabajo? ¿Todavía existe el riesgo de que un día de estos, bueno, digan que no va a haber clases? Bueno, yo espero que la autoridad ponga todo de su parte para que esto no sea así. El día de mañana nos hemos fijado como meta concluir las 4 mesas de negociación. Hay una mesa jurídica, una mesa financiera, una mesa de seguridad social, que concluye la primera parte, pero sí, esta sí tendrá que continuar, porque es el tema de las pensiones y jubilaciones, en el caso de Iztecali, de los compañeros de la sección 37, y luego el otro tema que tiene que ver con todo lo que eran cambios y que es la materia laboral. Yo espero que haya la cordura, la sensibilidad, para que lleguemos a acuerdos rápidos. Los maestros que ya laboraron, que ya trabajaron y que no han cobrado lo puedan hacer en el menor tiempo posible, y que finalmente esto haya quedado ahí ya como una parte de la historia y que no se repita, porque finalmente afectas al educando, afectas al propio maestro, afectas la imagen del maestro, afectas a la ciudadanía, ¿sí? Sin embargo, no causada por los maestros. O sea, yo me disculpan, pero yo insisto, bueno, el que no pagó, pues es el causante, ¿no? No el que no recibió el pago. Ese ya trabajó. Sí, bueno, esperamos que el calendario escolar pues ya no se vea afectado. Y que les paguen sobre todo a los exactamente, interinos, ¿no? Sí, que se resuelva esta situación. Bueno, profesor, el tiempo se va muy rápido. Aquí en televisión le agradecemos que haya estado con nosotros. Al contrario, un abrazo y saludos a todas sus televidentes. Muchas gracias, profesor. Y bueno, tenemos más información, pero vamos antes a una pausa. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Punto y Aparte, y ya prácticamente en la recta final
de este espacio, pues tenemos a la diputada Mónica Bedoya, que nos hace el favor de acompañarnos aquí ya por segunda ocasión. Diputada, bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Yo bien agradecida de estar aquí con ustedes. Y bueno, estaremos tocando algunos temas con ella, pero antes tenemos algunas llamadas, ¿no? Sí, dice la señora Marta, estoy muy preocupada porque no se nos han dado la doble plaza con el acuerdo que quedamos con el gobernador, y precisamente estoy preocupada porque no he recibido ese salario. ¿Cuándo se va a arreglar? Ya se nos fue el profesor Gudiño, ¿no? Pero vamos a pasarle esta llamada para que nos dé respuesta. Y el señor Fernando Tapia, es muy desgastante este tema del salario mínimo, es un referente para los cobros que hace el gobierno. Un ejemplo es el Infonavit, ahí es por salario mínimo, lo cual el incremento es bastante y el salario que ponen aquí es una falacia. Y bueno, entramos de lleno. Diputada, muy interesante esta propuesta, que estábamos ahí revisando la información que mandaron de tu equipo de comunicación social en cuanto a regular las funerarias, ¿no? Que son quejas, ya lo verificamos con Profeco, tienen un número importante de quejas ahí, entonces... Mira, lo que hicimos fue lo siguiente, ¿no? Presentamos una iniciativa de ley a la Ley de Salud Pública del Estado, en el artículo 114 de manera específica, donde decimos lo mínimo que debe contener un reglamento en cuanto al tema de las funerarias, porque le compete a los ayuntamientos hacerlo. Pero nosotros lo que quisimos hacer, esto dio a raíz de una charla con la regidora Carmelita Aramburo, que también preocupada por la cantidad de quejas, porque también ustedes saben que cuando está ahí el miércoles ciudadano que tiene el alcalde Jaime Díaz, que la verdad ahí las personas es como a Congreso, nos llevan infinidad de temas y problemas. Entonces ahí ella le llamó la atención eso. A la hora que se hace un estudio, que nos vamos a revisar la ley, vemos que efectivamente estaba muy endeble, había una gran laguna, a diferencia de otros estados de la República, en nuestra ley local, en cuanto a la regulación en nuestra ley de salud pública y en cuanto a la regulación de las funerarias. Y entonces ahorita nosotros lo que estamos poniendo es que, por ejemplo, que sean completamente transparentes los costos. Lo que hemos visto es que lamentablemente hay personas que pagan gran parte de su vida sus gastos funerarios para no dejarles eso a sus descendientes. ¿Y cuál es la sorpresa? Que a final de cuentas acabas pagando 30,000, 50,000 pesos porque no se incluyó esto, no se incluyó tal cosa. Entonces, y es bien lamentable porque la gente en ese momento está pasando por un proceso de dolor terrible y la gente firma lo que sea porque lo que quiere es que se le dé ahora sí la partida de la manera digna de su ser querido. Y de veras son cuestiones a veces que llegan y dicen, es que, ¿se acuerda que yo le pregunté si quería claveles o quería rosas sobre el féretro? Y pues usted dijo que quería rosas para su mamá. Y pues sí dije, no, pues es que ahí la diferencia pues son otros 5,000 pesos. O sea, de veras es una cosa ridícula lo que hacen ahí a la hora que te están argumentando el por qué te están cobrando tanto más. Y insisto, se ha convertido esto en un mercado de tal manera de que se aprovechan. Y ahorita lo que dice mínimo, lo que pusimos nosotros en este artículo es, deben estar transparentes los costos, pero desde un inicio saber cuánto te van a cobrar. Nada de que hubo tal y que resultó tal costo y que porque te mandé una conchita más de pan, ahí van a ser otros 300 pesos. O sea, nada de esas cosas, sino que en un inicio estén a la vista y ahorita no lo están. Miren, está de veras tan mal esta temática que a nivel nacional de la cantidad de funerarias que hay, nada más el 50% está regulada como debe de ser. Ni siquiera las regulaciones sanitarias. Por ejemplo, ahorita que está tan en boga la cuestión de las cremaciones, pues el ataúd que te venden a ti como nuevo, pues es un ataúd que a lo mejor ya fue reutilizado, y que entonces si la normatividad sanitaria, porque ya estuvo un cuerpo, un cadáver, y está otro, y incluso ha habido gente que dice, bueno, me lo estás cobrando como nuevo, y que, pues si quiere lléveselo. O sea, hacia la hora que dicen, pues si voy a cremar a mi ser querido, no, pues si quieren se lo puede llevar, pero la cuestión es que claro que nadie se lo lleva y ahí está, y se vuelve a reutilizar y se vuelve a reutilizar sin la más norma mínima ahí de salubridad. En fin, nosotros lo que estamos haciendo es decirles, ayuntamientos, esto es lo que tiene que contener mínimamente su reglamento, porque en eso hemos visto que está la laguna, por eso Profeco no puede hacer nada, porque si la ley no lo tiene, no puedes tú exigirle nada. Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es, lo que nos compete como legisladores es que la ley tenga todo eso. Ya obviamente ya va a ser cuestión de los cabildos y va a ser cuestión de la autoridad que lo aplica, el que se cumpla, pero si no está ni siquiera en la ley, pues imagínate, si hay cosas que estando en la ley no se cumplen, pues si algo no está, pues menos, ¿verdad? Y de veras este tema es un tema que ahora que lo sacamos nosotros después del jueves pasado que lo subimos al pleno, se me han acercado muchísimas personas a decirme, esto fue lo que viví yo con mi familiar, pero una serie de historias
historias que tú dices, no, es que no es posible que estén así las cosas y que insisto, que tú pagues así. Y estoy hablando nada más de las que pagan de las que están registradas, pero hay varias funerarias, Patito, aquí, que están, por ejemplo, a veces en el hospital tienen ahí contubernios con algunos empleados con poca ética, que en cuanto hay un deceso, le hablan y los mandan para allá, ofrecen los servicios, ofrecen incluso precios supuestamente más bajos, y de veras es una cuestión terrible lo que viven las personas, porque ni es lo que les ofrecieron, y a fin de cuentas les dicen, aquí no va a salir el cadáver de su padre, de su madre o de su familiar si no se cubre este gasto. De veras es terrible. Yo creo que también es importante, ahorita lo comentaba, este asunto de que la ciudadanía se está acercando a ustedes. Yo creo que es importante, al margen de lo que puedan hacer Profeco y lo que ustedes, su equipo, puedan lograr investigar, indagar cómo está funcionando este sector aquí en Mexicali, sí es importante también esta parte del ciudadano que ya, bueno, sabes que yo me las vi negras ahí en esta funeraria, para que ustedes también puedan tener un control y puedan acudir, ¿no? Así es. Mira, de hecho te voy a decir una cosa, varias de las iniciativas que hemos presentado ha sido a raíz de los ciudadanos que se nos han acercado. El jueves pasado se nos aprobó ya por fin la cuestión del artículo 8 de la Constitución, que es la sustracción de menores sin el debido proceso. Esa temática fueron los propios padres que estaban viviendo esto tan lamentable de, ¿cómo queda de la ese sustracción tema? Ya estuvo aprobado, porque primero se aprobó, claro que en el pleno que estuvimos en Ensenada, el proceso legislativo es, tú lo presentas en pleno, después se va a comisión, la comisión elabora un dictamen y lo aprueba, se baja al pleno de nosotros, eso sucedió ahora que sesionamos en Ensenada, se aprobó, pero como era una reforma constitucional, tenía que irse a los cabildos para que también la mayoría de ellos lo aprobara. Ya la aprobó y ahorita sí podemos decir que ya está promulgado y ya está protegido. Eso tan sensible constitucionalmente, imagínate que no estuviera protegido el hecho de que un menor no pueda ser sustraído de su hogar sin el debido proceso. Será algo terrible que por esa laguna estaban sufriendo muchas familias. Entonces, ahorita que sigue, pues ahora revisar la reglamentación, las leyes secundarias para ver qué más podemos hacer para protegerlos. Igualmente este jueves me aprobaron por fin también, ya ahora bajó a pleno el dictamen, la cuestión del robo de metales, que ya lo habíamos platicado, ¿no? Entonces, fue para mí más candados, ¿no? Exactamente, que la cuestión es aquí es inhibir. Es igual, va a suceder ahora con la cuestión de las funerarias, que también, por ejemplo, no existe un padrón, o sea, no tenemos un padrón, un registro de cuáles son, y por eso hay tanta irregularidad, y como te digo, y todos estos temas fueron los ciudadanos los que me lo dieron, o sea, no fue algo que yo en lo que pensamos y todo, sino fueron temas que nos dan los ciudadanos, y que yo, pues, ahora sí que a mi asesor técnico, asesor jurídico, que es el licenciado Nicolás Quintero, mi reconocimiento para él, que aquí me está acompañando en esta tarde. Entonces, pues lo vemos, se revisa la ley, pero la idea surge del ciudadano. Entonces, a mí me ha servido muchísimo en este año el andar en las comunidades de nuestro distrito para poder recibir todas esas ideas, como bien tú lo dices. Y cómo, antes de finalizar, diputada, ¿cómo queda este tema del metal? Nomás para ahí precisar. Pues ya ahora no va a ser excluyente de responsabilidad todas las recicladoras, y qué bueno que me preguntas para informarles, están obligadas a pedirle a la persona que se acerca a vender una pieza metálica que demuestre que es el dueño de esa pieza. Sí, el origen. Exactamente, porque no, ahí estaba en la ley, no decía. Entonces, de esa manera puede ser un negocio redondo, y por eso tú mirabas esta proliferación de recicladoras, y la recicladora decía, pues, cuando iba un vecino a reclamar lo que sea, pues es que él dijo que era de él, y yo estoy obligado a creerle, ¿no? Y claro que no es nada más de creerle, ahora es de demostrar, ya sea con una documental o testimonial, que es verdaderamente el dueño de esa pieza metálica. Y la verdad lo comentábamos la vez que tuvimos la oportunidad de platicar con usted, diputada, la lentitud que de alguna manera a veces impera en este tipo de detalles. Afortunadamente estas propuestas, estas situaciones, pues ya están aprobadas, y yo creo que ya lo único que queda es darle seguimiento a esta situación para ver si la autoridad competente realmente la está aplicando, porque una cosa es que ustedes legislen y otra cosa es que realmente la ley se aplique. Y ahí sería a través de un exhorto el motivar a eso, que también estamos facultados para hacerlo, pero sí es muchísimo, como tú dices, sí es lento, porque es mucho el trabajo legislativo que estamos presentando los diputados. Yo simple y sencillamente todavía también tengo varias iniciativas que están ahí, una pues de ellas son los temas de los animales, por ejemplo, que tanto nos han estado los grupos de jóvenes diciendo qué pasó con lo del maltrato animal y todo, pues está todavía en comisiones, y otros temas más que hemos nosotros subido a pleno, y pues que estamos pendientes de que salgan avante. Muy bien, diputada, pues felicidades por los dos que ya salieron, y estaremos pendientes del de funerales. Esperemos que ese sí salga rápido. Ojalá que sí. Y bueno, gracias, diputada, por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos.
bueno, ya estamos de vuelta aquí en su programa Punto y Aparte. Y antes de despedirnos, Hugo, tenemos pues un reto que lanza el diputado federal David Pérez Tejada en este famoso Ice Bucket Challenge. Y bueno, no sé si ya lo tengamos ahí listo. Es un reto que hay que escuchar y poner mucha atención. Mi amiga diputada Liz Gamboa Song de Quintana Roo del PRI, quien me invitó a el reto del Ice Bucket Challenge, pero por una convicción personal en el tema del ahorro en el consumo del agua y por haber comunidades y municipios como en el caso de Ensenada que represento, que cuentan con una escasez en el abastecimiento del vital líquido, y en la comisión especial que represento ahora de Sonora con la contaminación del agua, hay comunidades que ni siquiera tienen agua reciclada para poder acceder a ella. Es por eso que únicamente hago mi donativo. Hice un donativo a la filial de ELA en México del padecimiento de la esclerosis lateral amiotrófica, y por otro lado estoy haciendo un donativo al DIF municipal de Tecate, a la presidenta Claudia González de Moreno, quien tiene un evento recaudatorio este próximo viernes para los que puedan apoyarla. Y yo nomino a el gobernador de mi estado, Francisco Vega, a mi suplente de diputado federal y diputado local, Fausto Gallardo García, y por otro lado a mi amigo presidente municipal de Ensenada, Gilberto Irata Chico. Y bueno, ya escuchamos el reto que le envían al gobernador del estado, a ver si lo acepta. En este caso, David optó por no aventarse ese cubetazo de agua helada, pero bueno, dice que ya donó y está haciendo un exhorto ahí al gobernador. ¿Qué opina la diputada de la salida de Héctor Osuna Jaime del PAN? Pues bueno, ya se fue. ¿Por qué no hay regulación con los dueños de los estacionamientos al hacerse responsable de los objetos si son robados? Buena pregunta, y un tema que está pendiente también. ¿Qué va a pasar con la deuda de Infonavit, ya que es salario mínimo? Pues mientras no modifiquen el salario, pues sigue ahí despacito, ¿no? Sí, y antes de despedirnos justamente tuvimos la oportunidad de platicar con el diputado David Pérez Tejada, y en este afán de apoyar a los ciudadanos, él a través de su módulo de atención que tiene aquí en Mexicali, hay que recordar que él es un diputado pues de alguna manera típico porque atiende Tecate, atiende parte de Ensenada y atiende parte de Mexicali, va a estar donando cada mes, aquí en este programa, cada final de mes, es decir, el último programa del mes de septiembre, nos va a apoyar con una silla de ruedas para quien más lo necesite. Esté al pendiente de las redes sociales de Punto y Aparte, estaremos dando más detalles para quien realmente requiera este apoyo. Pues bueno, el diputado ahí estará donando una silla de ruedas cada mes aquí en Punto y Aparte. Pues muy bien, ahí tiene un adelanto de esto que le daremos detalles en la próxima emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Punto y Aparte. Lo esperamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche. Muchas gracias a todo el equipo de producción y al staff de Canal 66. Juan. Así es, Hugo. Bueno, gracias a ti, gracias al auditorio que hace el favor de sintonizarnos cada miércoles aquí en Canal 66 a las 7 de la tarde. Los esperamos la próxima semana. Hasta luego.